Diga, tomen asiento. Estamos instruyendo acá a las chicas de a poco. Bueno, ¿cuántos saben qué es esto? Bueno, vamos a ir pasándolo. Chicas, arrancamos por acá. Quiero que lo vean todos. Vayan pasándolo y piensen a ver qué puede ser. Pásenlo. Mírenlo, vayan sacando ideas. A ver de qué se trata. El que no trajo los lentes está en el horno. Uy. Pero bueno. Ahora vamos a ir preguntando. Allá, pase la chica al fondo, a ver. Allá con Gaby. Pasale allá a los chicos en el fondo. Devuélvamelo nomás después, No se lo lleven a la casa, que es parte de mi utensilio de la cocina. Bueno, chicos, ¿qué es esto? Esto es una mezcla de agua y aceite. Y ustedes ven que uno lo mueve, no le dije que lo revuelva porque vamos a hacer un desastre. Pero fíjense cómo constantemente no se mezclan. Hay una división, ¿no? Bien clara. Cada sustancia respeta su identidad. No se mezclan. ¿Qué es lo que vamos a estar compartiendo hoy, hermanos? Es esto. Dios viene a mostrarnos que hay una naturaleza que no tiene que ser mezclada con las tinieblas, con la oscuridad. Por eso hoy lo que vamos a estar viendo son 7 pecados que atraen demonios ¿a dónde? A tu vida. Que no sabías, que no tenías ni idea. Uno está acostumbrado, todos estamos acostumbrados, ¿no? A un cristianismo light, lo llamo yo. Un cristianismo, ¿no? Donde vengo un ratito a la iglesia, o por lo menos ahora sí, cuando yo iba a la iglesia católica, ¿no? Voy un ratito a la iglesia y después puedo seguir con mis actividades cotidianas. ¿Por qué? Porque ya cumplí, ya hice acto de presencia, ¿no? Delante de Dios, y ahora sí ya puedo decir, puedo dormir en paz, ¿no? Estamos acostumbrados así porque todos venimos de un contexto religioso donde no conocíamos la palabra de Dios, no teníamos ni idea de que todo no estaba bien. No teníamos ni idea de que teníamos un enemigo, que es el diablo, los demonios, Satanás, que no aparecen como en las películas, sino que aparecen como vamos a ver en estos pecados que ni siquiera nosotros se nos cruzaba por la cabeza. ¿Qué es lo que nos vino a mostrar Jesús, hermanos? La verdad. Por eso la verdad te va a hacer libre ¿de qué? De la angustia, de la tristeza, del dolor, de la oscuridad. Hay un enemigo que te quiere destruir. Hay un enemigo que no te quiere dejar entrar al cielo. Y la palabra de Dios nos muestra todo lo contrario a lo que nosotros pensábamos ¿dónde? Antes. Que estaba todo bien. Jesús ahora nos viene a mostrar que tenemos que ser soldados. Que tenemos que luchar contra el mundo espiritual. Que hay un reino de las tinieblas que nos persigue,
Pero es difícil sacarnos de la mente este cristianismo light. 1 Corintios 3 le decía el apóstol Pablo a esta iglesia. Esta era una iglesia muy complicada porque no crecía, se quedaba en lo primero que Dios les había mostrado y no entendían. El apóstol Pablo le dice, 1 Corintios 3, 2 y 3. De manera que yo, hermanos, no puedo hablarles como espirituales, como personas maduras en la fe. 1 Corintios 3, versículos 2 y 3. No puedo hablarle como espirituales, como personas maduras que conocen el reino de Dios, sino como a carnales, dice, como hombres que no conocen lo espiritual, como a niños en Cristo. Todavía les estoy dando de tomar leche como a los bebés, dice, y no vianda, porque no son capaces todavía de entender. Porque ustedes son carnales, no son espirituales. ¿Y cómo sabemos que son carnales? Porque todavía la iglesia de Corintios, ¿qué había? Dice, versículo 3, celos, peleas, divisiones. No puedo explicarles y profundizar en el reino de Dios porque ustedes no quieren crecer. Bueno, este pasaje que vamos a estar estudiando hoy nos va a hacer ver que el reino espiritual y cómo Dios nos ve y cómo los demonios nos atormentan es completamente diferente. Vamos a leer para este estudio Proverbios 6, del 16 al 19. Dice así la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento, a Proverbios, acá para las chicas. ¿Encontramos? Bien. ¿Qué dice? 6 cosas aborrece Dios y 7 abomina su alma. Ya empezamos con la lista. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón o la mente que maquina pensamientos pecadores o malvados, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia. ¿Entre quién? Entre los hermanos. ¿Qué es lo primero que Dios nos dice en Proverbios 6, 16? El mismo, volvemos al principio. El pecado de los ojos altivos dice que aleja a Dios de nuestra vida y atrae demonios. ¿Por qué? Porque donde no está Dios hay otra cosa. No puede haber algo en el aire colgado. O está Dios o están los demonios. Fíjense esta palabra que dice, 6 cosas aborrece Dios. Esa palabra aborrecer en el Antiguo Testamento, que es hebreo, significa aberración, ser contrario, enemigo de Dios, algo que repugna. Cuando alguno de ustedes se acerca a algo que le da asco, ¿qué hace? Se aleja. ¿No? Porque te da asco. ¿Qué pasa con la vida de alguien donde la presencia de Dios se aleja? ¿Qué se acerca? Los demonios les gusta un tipo de naturaleza que Dios aborrece, así como el agua y el aceite. Los demonios no pueden estar donde hay luz.
pero sí donde hay oscuridad. Y por eso Dios aborrece la oscuridad. No puede estar en la oscuridad. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Y nosotros no teníamos ni idea. ¿No? Fíjense cómo lo dice el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento. Efesios 4:30 dice: no entristezcan el Espíritu Santo, no hagan entristecer el Espíritu de Dios con el cual ustedes fueron sellados para el día de la salvación. Quítense de vosotros todo lo satánico, lo que no pertenece al reino de Dios. Amargura, enojo, ira, gritos, maldecirse y toda malicia. Vamos a estar analizando, hermanos, estos pecados unos por uno para que ustedes entiendan qué significa y para que empiecen a ver que no todo está bien delante de Dios, como nosotros creemos. ¿Qué son los ojos altivos? ¿Qué es una persona que está viviendo este tipo de pecado? Los ojos altivos nos hablan de personas que miran a otras personas. ¿De dónde? Desde arriba. ¿Por qué? Porque yo me creo superior que los demás. Cuando yo me creo superior que los demás, menospreciamos a los demás y menospreciamos a Dios. Porque creemos que nosotros sabemos todas las cosas. El ojo altivo viene de otro pecado que es el orgullo. El orgullo es muy grave y es un pecado que todos tenemos. Todos tenemos orgullo, todos nacemos con el orgullo porque es parte ¿de qué? De nuestra vieja naturaleza. El orgullo es pensar altamente de ¿quién? De mí mismo. Es lo contrario a ser humilde. Es decir, el orgulloso solamente cree en sus propios intereses, en sus propios ¿qué? En sus propios pensamientos y no le da entrada ¿a qué? A la palabra de Dios en su vida ni a los mensajeros de Dios en su vida. Porque está sentado en el trono de yo y yo. ¿Cuál es el motivo por el cual crece el orgullo, la altivez, los ojos altivos en nuestra vida? Dijimos que todo lo tenemos. Pero ¿cómo crece nuestra vida? El orgullo en nuestra vida es una lucha interna, una lucha mental. ¿Entre qué? Entre mis ideas, mis pensamientos y ¿qué más? Y la palabra de Dios. La altivez crece o disminuye dependiendo de esa lucha. ¿Yo tengo razón o la palabra de Dios tiene razón? Proverbios 21 del 3 al 4 dice: hacer justicia o vivir la vida cristiana es a Dios más agradable que los sacrificios. Altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecados. Acá vemos un contraste, ahí vemos la lucha entre le creo a Dios o creo mis propios pensamientos. ¿Le creo la palabra de Dios o yo decido manejarme según mis propios pensamientos? Salmos 10:4 dice: el malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. El orgulloso no busca a Dios.
el de ojos altivos no busca a Dios. Dice, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Y si no hay Dios en ninguno de sus pensamientos, ¿qué hay? Mis propias ideas o las ideas que me plantaron de gente que no conoce a Dios. Y yo fui construyendo mi vida en base a ideas, a pensamientos fuera de la palabra de Dios, como todos, ¿no? Fíjense que la altivez puede crecer en nuestras vidas o disminuir dependiendo qué pensamos, dependiendo qué creemos. Las ideas equivocadas que nosotros venimos adoptando desde que nacimos, y ahora la palabra de Dios que empieza a ser revelada en nuestra vida y empieza una lucha. Como yo creía esto, yo vivía de esta manera, pero ahora Dios me dice, no. Esa es la razón por la cual estás tan triste, tan angustiado, que tenés un hueco en el ser interior que no sabes qué es. Y está esa lucha. Dios me dice esto, pero yo creí esto. Bueno, en esa guerra, cuando uno decide creer o a Dios o a nuestros propios pensamientos, se generan estilos de vida, caminos de vida, que pueden estar cerca de Dios o alejados de Dios, como estamos viendo en este pasaje. ¿Cuál es la tarea, hermanos, nuestra como cristianos? Aprender a ser filtradores de pensamientos. Aprender a filtrar a través de la palabra de Dios qué es de Dios y qué es del diablo. Segunda de Corintios 10, del 3 al 6. Segunda de Corintios 10, del 3 al 6. Dice, porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Para qué? Para la destrucción de fortaleza. Esas fortalezas se generan ¿en dónde? En mi mente. Derribando, destruyendo, ¿qué? Argumentos, pensamientos y toda altivez, ojos altivos que se levantan en contra de la palabra de Dios, del conocimiento de Dios. ¿Y qué hacemos nosotros a través de la palabra de Dios? Los queremos llevar a otro pensamiento. ¿Cuál? Al de Cristo. El orgullo y la arrogancia, hermanos, es porque adoptamos ideas equivocadas y hay una lucha en nuestra cabeza. ¿Por qué este orgullo y esta altivez nos domina muchas veces? Porque cedemos en la guerra, cedemos en la mentira. Es lo que le pasó a Adán y Eva en el huerto del Edén. Imagínense, Adán y Eva con cuerpos que no eran como el de nosotros. Adán y Eva que habían visto a Dios caminando con ellos. Vieron la hermosura de un mundo creado, nuevo, resplandeciente, gozoso, lleno de vida. Y fueron engañados por una serpiente. Le creyeron a la mentira antes que a Dios. Hermanos, el orgullo nos dice, yo tengo la razón y no la palabra de Dios. Y cuando nosotros cedemos en ese pecado voluntario de decir, no sigo la palabra de Dios y sigo mis pensamientos, mi camino, mi vida, la vieja naturaleza crece, toma poder y atrae a los demonios
en mi vida. Los demonios lograron lo que tanto quería, que vos cedas y te vuelvas al otro terreno. Y los demonios en ese terreno, ¿qué hacen? Te atormentan. ¿Qué te atormentan? Porque hubo una guerra que ganaron y no quiere que vos salgas de ahí. Entonces te van a atormentar para que sigas cayendo. El orgullo, hermano, se eleva en nuestra vida cristiana cuando la palabra de Dios nos gobierna en nuestra mente. Cuando la mente se comienza a manejar sola. Cuando empezamos a tomar decisiones fuera de Dios. Cuando comenzamos a rechazar la palabra de Dios todos los días. ¿Por qué? Porque nos creemos superiores que Dios y nos creemos superiores que los demás. Personas así están convencidas que tienen la razón en sus propios pensamientos y no la palabra de Dios. No descansan en la palabra de Dios. Yo tengo la razón. ¿De qué manera nosotros mostramos el orgullo? Todos los días Dios nos dice, medita mi ley de día y de noche, para que estés fuerte, para que seas un árbol plantado junto a aguas y que nada lo mueve. Así vas a empezar a experimentar el gozo de Dios. Dios nos dice, vengan a reunirse, a congregarse. Dios nos dice, crezcan en santidad. Dios nos dice, aléjense de este tipo de pecados que vamos a estar viendo porque son de las tinieblas. ¿Qué hace el ser humano? ¿Qué hacemos todos? Porque todos caemos en estas cosas. Cerramos la palabra de Dios todos los días, la hacemos a un costado y le decimos, Dios no te necesita. Yo puedo decidir. Yo puedo elegir mis propios caminos. Yo decido qué hacer con mi vida. ¿No? Este fue el pecado del rey Saúl. Primera de Samuel 15:23. Dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión. Es rebelarse contra la palabra de Dios, y como ídolos e idolatría la obstinación de mi mente y de mis pensamientos. Por cuanto tú desechaste la palabra de Dios, le dijo al rey Saúl, él también te ha desechado. ¿Para qué? Para que no seas rey. ¿Qué le dijo Dios al rey Saúl en el Antiguo Testamento? Anda a conquistar un lugar y no agarres nada, porque eso está contaminado. ¿Qué hizo el rey Saúl? Se trajo todo. Y después que se trajo todo, vino Samuel, el profeta, delante de Saúl y le dijo estas palabras. ¿Por qué? Porque Saúl decidió elegir sus propios caminos. ¿Y qué le pasó después a Saúl? Dios ya lo había desechado como rey. ¿Qué tenía que hacer él? Salir de ahí y dejar otro rey. Él se aferró a su reinado. ¿Y qué le pasó? Fue atormentado por demonios. Y cuando David venía a tocar el arpa, dice que Saúl se aliviaba. ¿Qué simboliza esa música? En nuestra vida, los demonios que se alejan. La palabra de Dios que constantemente viene a nuestra vida, a nuestra mente y aleja a los demonios. La mente necesita la palabra de Dios. Nuestra mente necesita. El orgullo dice, yo no necesito la Biblia.
El orgullo dice: yo no necesito ir a la iglesia, yo no necesito un pastor que me diga lo que tengo que hacer todos los días porque yo puedo vivir como quiero. Yo puedo vivir mi cristianismo como yo quiero. La mentira de la serpiente para hacerte creer que alejados de Dios y alejados de la palabra de Dios, algo bueno puede salir de toda esa combinación. Nada bueno puede salir. Jeremías 17, 5, 10 al 10. Jeremías 17, 5 al 10. Dice: así dicho Dios, maldito el varón que confía en el hombre. Maldito el varón que confía en sus propios pensamientos y pone carne por su brazo, y su corazón, su mente se aparta de Dios. Será como la recama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en las sequedades, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Pero ¿qué dice? Bendito el varón que confía en Jehová. Bendito el varón que busca a Dios para buscar guía. Bendito a Dios aquel que se rinde, que desprecia el orgullo y dice: Dios, creador del universo, tenés razón. Este va a ser como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja está verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Engañoso, dice, es la mente humana, alejada de Dios más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo va a conocer? Solamente Dios, que puede ver todo. Solamente Dios puede conocer la mente. Y prueba nuestros caminos, prueba nuestras decisiones para dar a cada uno según su camino, según el fruto de ¿qué? De sus obras. Este es el primer pecado, hermanos. Desechar la palabra de Dios. Desechar el regalo de amor que Dios tiene para nosotros. ¿Cuál es el segundo? Proverbios 6, 16. Bien. Los ojos altivos. 7 cosas aborrece Jehová. Los ojos altivos. La segunda, la lengua mentirosa. ¿Cuántas veces se nos escapó una mentira? La mentira es satánica. La mentira proviene de la naturaleza del reino diabólico. Y cuando vos mentís, abrís un hueco espiritual en tu vida donde los demonios vienen a atormentarte. No lo digo yo, lo dice la palabra. Juan capítulo 8, versículo 43. Es Jesús hablándole a los religiosos de esa época, a los fariseos. Le decía a Jesús: ¿por qué ustedes no entienden lo que yo les estoy diciendo? ¿Por qué no pueden ustedes escuchar y comprender mis palabras? Acá viene. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Le decía Jesús a los fariseos. Ustedes son de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre quieren hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no permaneció en donde la verdad. Fíjense el primer pecado, ojos altivos. Él no quiso permanecer en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla, ¿qué dice? Mentira habla, porque es mentiroso y padre de la mentira, y a mí, porque vivo la verdad, no me quieren creer. Así que la mentira tiene un padre.
es diabólica. Y Dios no quiere que nos mezclemos con ese tipo de actividades. ¿No me creen? Bueno, Apocalipsis 22:15. Hoy vine preparado. Apocalipsis 22:15. Chicas, no muevan mucho. Bueno, mientras arreglan se los leo. Apocalipsis 22:15 dice: bienaventurados los que lavan sus vestiduras, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad santa, el cielo. Fíjense lo que dice el versículo 15. A ver si estamos. Apocalipsis 22, versículo 15. ¿Qué dice? Léalo ustedes para que usted se dé cuenta de que yo no le estoy diciendo nada que no es bíblico. Mas los perros estarán fuera. ¿Quiénes? Los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace ¿qué? Mentiras. Es serio para Dios. Porque Jesús tuvo que morir por esos pecados. Hermano, nuestra lengua, así como nuestros ojos, así como nuestros oídos, como nuestras manos, como nuestra lengua, fueron creadas para glorificar a Dios. Mentir, hablar palabras groseras, agredir a mi prójimo con la lengua, es prestar nuestra lengua para usos oscuros y diabólicos. La Biblia nos enseña que no solo mentir está mal, sino que hablar falsamente la palabra de Dios también lo es. Cuando alguien se para acá o le habla a alguien una palabra de Dios que está fuera de su contexto, fuera de lo que verdaderamente quiere o significa, estás hablando mal la palabra de Dios. Dios va a juzgar el día de mañana también a los falsos maestros que hablan mentira. ¿De qué manera, hermanos, también Dios se aleja de nosotros y los demonios vuelven a atormentarnos? Dice Proverbios 6, 17, los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente. La vida humana, hermanos, tiene un infinito valor para Dios. Por eso Dios dio su vida por cada uno de nosotros en la cruz. Y nadie tiene derecho de quitar una vida, de asesinar o de matar a alguien. Pero ¿de qué otra manera nosotros podemos matar a alguien? ¿De qué otra manera podemos asesinar a alguien? Cuando lo herimos, lo asesinamos, ¿con quién? Con nuestras palabras. Mateo 5:21. Al 26. Dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que mate será culpable de juicio, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que insulte a su hermano, le diga necio, será culpable ante el concilio de Dios, y cualquiera que le diga tonto a su hermano quedará expuesto al infierno de fuego. Fíjense que empezamos a ver un reino espiritual que completamente no conocíamos.
¿De qué otra manera derramamos sangre? Cuando somos de tropiezo a otra persona. Cuando somos de tropiezos a aquellos que están creciendo en la fe. A los niños que quieren conocer a Jesús. Sigue diciendo Proverbios 6, 18. El corazón que maquina o la mente que maquina pensamientos malvados. Hermano, nuestra mente tenemos que aprender que le pertenece a Dios. Nuestra mente está diseñada para funcionar conectada a Dios, para conocer a Dios, para meditar en su palabra y para pensar en hacer el bien a mi prójimo. Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es puro, todo lo que es de buen nombre o amable, todo lo que tenga virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto piensen. Lo que aprendieron y recibieron y oyeron y vieron de mí, dice el apóstol Pablo, esto hagan, y el Dios de paz estará con ustedes. Por eso tenemos que aprender a desechar pensamientos, no quedarnos ahí dando vuelta en pensamientos malvados. Tenemos que aprender a decir, no, esto no es de Dios. Es el diablo que me está metiendo dardos malignos. ¿Para qué? Para que yo piense y piense y piense y piense. Tenemos que pensar más en esto. Tenemos que pensar más en hacer el bien. Tenemos que pensar más en amar al prójimo. Sigue diciendo, Proverbios 6, 18, el que maquina pensamientos inicuos. Y después sigue diciendo, los pies presurosos o rápidos para correr a hacer el mal. Dios no solo aborrece, hermanos, a aquellos que constantemente abrazan pensamientos malvados, sino que también Dios aborrece a todos los que llevan adelante con sus acciones esos pensamientos que pensaron. Dice el testigo falso que habla mentiras. Nuestra lengua está siempre para decir la verdad, y esto habla de personas que muchas veces van a un juicio, van a una corte y dicen mentiras para ganar un seguro, para ganar un juicio, para que me paguen algo del auto. El que siembra u ocasiona discordia entre hermanos. Es el último pasaje de Proverbios 6. ¿Por qué el que pelea Dios aborrece? ¿Por qué generar discusión Dios no lo puede resistir? Primera de Juan 4:20. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, ¿a quién ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Por qué este mundo todavía sigue en pie? Este es un mundo caído, donde hay dolor, donde hay angustia, ¿y por qué Dios no se acaba con todo esto? Por amor. Porque si Dios tuviera que ejecutar su juicio en este mundo, nadie entraría en el cielo. Dios tiene paciencia porque no quiere que nadie se pierda.
Dios tiene paciencia para que todos se arrepientan y puedan entrar al reino de Dios. Por eso a nosotros se nos pide lo mismo. Decidir pelear con alguien es ceder en el terreno. Porque Dios nos dice, busquen la paz y síganla. Ustedes están unidos en el vínculo de la paz y del amor. Pastor, qué dura es su palabra. Si usted predica así no va a venir nadie. No son mis ideas. Son palabras de Dios. Porque hay tantas iglesias llenas y repletas de gente. Porque no se predica la palabra de Dios. Millones de personas que no conocen al Dios que adoran. Hermano, Jesús tuvo que morir por estos pecados. Todos nosotros estábamos camino a la condenación eterna por estos pecados. Dios no es duro, es amoroso. La palabra de Dios no es dura para aquel que cree. La palabra de Dios es amor y vida eterna para los que creen en Jesús. Porque Dios te está mostrando la verdad. Detrás de estos pecados hay una naturaleza que a través de estas acciones, cada vez que vos las haces, te contaminas, te destruís. Dios vino a mostrarte vida, hermano, para que no te mezcles con las tinieblas, para que te alejes de esa vida, porque el diablo no tiene nada bueno para tu vida. ¿Y cómo sabemos que Dios sí? ¿Qué hay ahí atrás? Una cruz. Si Jesús murió por mí, Dios debe ser bueno. El diablo no murió por mí. Pero Dios sí murió por mí. Así que si yo veo la cruz, indudablemente no puedo dudar del amor de Dios. ¿Cómo te muestra Dios esa vida buena? A través de tu palabra. A través de su palabra. La verdadera iglesia de Jesús, la verdadera iglesia de Dios, te va a confrontar el pecado. No va a dejar que eso ocurra en tu vida. Dios va a ser el primero que te va a decir, no está bien eso que estás haciendo, porque es de otra naturaleza. Yo no te salvé para eso. Hermano, la palabra de Dios nos bendice de muchas maneras. Pero una de las maneras en la cual la palabra de Dios nos bendice a nosotros, aunque no lo vemos así, es que la palabra de Dios nos confronta. Nos dice lo que está mal. Nos dice lo que nos está destruyendo. ¿Para qué? Para que te arrepientas de tus pecados y empieces a caminar en la vida. Empieces a caminar en el cielo. Empieces a caminar en el reino de Dios. Imagínense, hermanos, un Dios que no te dice que está mal y que está bien. Imagínense un Dios que en su palabra no te muestra qué es el pecado. Imagínense iglesias o pastores que vengan y te digan, no, está todo bien, no pasa nada. Que no se preocupen por vos, que no te digan, no, esto no. Esto lo tenés que sacar de tu vida en el nombre de Jesús.
Imagínense, hermanos, si Dios nos dejara a la deriva, sin confrontarnos así, sin darnos culpabilidad por el pecado, sin el Espíritu Santo que constantemente nos da convicción. ¿Dónde estaríamos? Yo me acuerdo dónde estaba. Hundido en la angustia, hundido en la depresión, hundido sin propósito. No tenía vida y Dios me dio vida gracias a que me mostró mis pecados. Gracias a que me dijo, no, esto es la oscuridad y por eso te estás muriendo. Así que cuando estés leyendo la palabra de Dios o escuchando la palabra de Dios, o venga un hermano que te dice y te muestra tus pecados y te los confronta y te dice esto no está bien, hermano, en tu vida, no te enojes, no te ofendas, no digas que Dios es duro. Denle un beso a la palabra de Dios y denle gracias por su bendita palabra y porque nos dio vida. ¿Amén? Hermanos, con esto terminamos. Que Dios los bendiga, que esta palabra haya sido de bendición para ustedes, que puedan darse cuenta y seguir dándose cuenta que no está todo bien, que hay una guerra y que la razón por la cual a veces estamos tan mal es porque nos alejamos de Dios en vez de acercarnos.